Hola, buenas tardes. Gracias a todos por participar en esta webinar. Hoy vamos a hablar de sedación en la sala de hemodinámica por parte de la enfermería. Yo me llamo Pruden Gómez, soy enfermera de hemodinámica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y conmigo va a moderar las charlas, esta webinar, las charlas, María Martín, que es una compañera del Hospital Universitario de Salamanca y también compañera de la sala de hemodinámica. Las dos somos miembros de la AEC y del grupo de trabajo de hemodinámica y yo soy la actual vocal. Para poneros un poquito en situación, vamos a hablar de un documento de consenso que hay, em, que se publicó en la revista de anestesiología, en la revista española de anestesiología y reanimación en el año 2021. ¿De acuerdo? Este documento se hizo con una justificación y lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Un resumen, os lo voy a ir resumiendo para que no os parezca, simplemente para ponernos en contexto. Y es la justificación del documento fue el aumento del número de pacientes, de la asistencial, digamos. Entonces, pues claro, aumenta la lista de espera y ¿qué pasa? Que necesitamos más sedación. El objetivo del documento, pues que la vemos ahora en la siguiente también, pues como he dicho antes, el crecimiento del intervencionismo cardíaco, perdón, nos hace que tengamos que optimizar los recursos que tenemos en sala. Tenemos que tener enfermeras formadas, tuteladas, por supuesto, por anestesia, para realizar una sedación con unos protocolos estandarizados y con una práctica segura. La estructura que tiene el documento, si os quedáis con el enlace, lo podéis abrir, vais a ver, en la siguiente diapositiva os enseño que bueno, primero el propósito, perdón, que no os lo he dicho, pues eso, lo que os he dicho, tener una enfermería formada y especializada o más bien con un mecanismo de seguridad para poder sedar sin ninguna complicación, ¿de acuerdo? Perdón si me repito muchas veces. La estructura que sigue el documento, que es lo que os iba a decir antes, y si abrís el documento en el enlace lo podéis ver, pues hay un bloque 1 donde se describen los procedimientos intervencionistas, porque es un documento que ha participado en muchísimos hospitales y no solo hemodinámica, sino también arritmia. Entonces describe todos los procedimientos de intervención que hay, todos los intervencionismos. El proceso de sedación, que no solo presenta los protocolos con la medicación, sino todo lo que conlleva la sedación en sí, como es la monitorización y las habilidades que tenemos que tener y demás. Y ya un bloque 3 con una sedación mucho más específica. Con esto dejo cerrada la introducción. Ahora mi compañera dará paso y os presentará a los ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Pruden. Bueno, esta tarde vamos a hablar, como os ha dicho ella, de sedación y vamos a empezar con nuestro compañero José Ramón Lago Quinteiro, que es coordinador de enfermería de las áreas de hemodinámica y electrofisiología del Hospital Clínico de Santiago. Si tenéis alguna pregunta durante su intervención, la podéis hacer a través del chat, ¿vale? Que cuando terminen las dos ponentes, las repasamos todas y la intentamos comentar con ellos. Así que nada, cuando quieras, José Ramón, muchas gracias. Muy buenas. Bueno, lo primero, agradecer por contar conmigo aquí en esta webinar y la verdad espero que sea de agrado y sobre todo de provecho para todos los que estáis asistiendo. Bueno, tal como me han presentado, pues efectivamente soy enfermero en hemodinámica y hoy me supongo que también debido a toda la expectación que se ha generado y toda la gente que está asistiendo, venimos buscando más una solución para nuestro día a día más que una teoría, ¿no? Y es que esto de lo que vamos a hablar hoy es algo que pasa todos los días en nuestras salas de intervencionismo. La sedación se ha convertido prácticamente en un estándar diario en la vida de una enfermera dentro de hemodinámica. Pues, a ver si me pasa a esto mismo. Pues eso, una mañana cualquiera, primera hora, primer paciente, un implante de TAVI. Monitorizamos al paciente, aplicamos el tratamiento de analgesia y sedación protocolizado para este tipo de intervención
saturación perfecta y 2 minutos después apnea. Esto pasa. Y la cuestión no es cómo dejar de que ocurra, sino cómo detectarlo antes de que tenga repercusión dentro de nuestros pacientes. Cada vez en nuestro día a día hacemos más procedimientos, son más largos, en pacientes más complejos y desde luego los recursos son los que son. ¿Eso qué implica? Pues que, a ver si nos manda para atrás. Aquí está, aquí está. Aquí la pregunta en este caso sería preguntar por qué no está anestesia en todos estos casos. Y la respuesta pues es sencilla. Y es que la actividad ha crecido tanto que no es viable depender de anestesia para todos estos procedimientos. Y es por eso que poco a poco las unidades hemos ido desarrollando modelos de sedación y analgesia adaptados a cada intervención. Pese a esto, lo que sí desde luego no me gustaría que quedara una idea de que queremos sustituir a los anestesistas. Al contrario, los anestesistas deben de estar presentes y ojalá estuvieran en todos los procedimientos, pero tal como estamos viendo es prácticamente imposible. Entonces, llegando a este punto, claro está, no es una cuestión de quién debe sedar, sino más bien cómo. Y para ello necesitamos conocer qué procedimiento hacemos, qué paciente tenemos delante y sobre todo cómo lo vigilamos. Esto no debería de ser nada improvisado. A lo largo de los años y de la experiencia que hemos recabado, hemos creado pues, una especie de protocolo, de estructura, de un modelo seguro basado indudablemente pues eso, en protocolos, formación y una sedación adecuada en pacientes, creando, que eso es la clave, un equipo con capacidad de detectar y tratar complicaciones. La sedación consciente, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy, es un estado de disminución del nivel de conciencia inducido por fármacos, en donde hay dos premisas. La primera, que no se requiere intervención de la vía aérea de manera permeable, o sea, no se requiere la intervención de la vía aérea y que se mantenga este permeable, y desde luego no debe de inducir inestabilidad hemodinámica. Pero claro, la sedación no es un estado fijo, es un continuo dinámico y puede profundizarse más de lo esperado sin uno darse cuenta. Entonces aquí es donde la enfermería aporta valor y en donde nosotros no solo no monitorizamos, sino que a mayores valoramos, anticipamos y actuamos antes de que el problema sea evidente. No existe una única forma de sedar, tenemos que adaptarnos tanto al procedimiento como al propio paciente. Entonces tenemos que tener de media, pues tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros e ítems. Por una parte, el tipo de intervención. No todas las intervenciones tienen el mismo grado de dolor, no todas duran el mismo tiempo. Hay que también tener en conocimiento los antecedentes del propio paciente, sobre todo aquellos que tengan interés para lo que estamos realizando, tratamientos con fármacos también de interés previos y otros factores que también vamos a ir viendo. En estructural, la clave la tenemos en la vía aérea. Si hay compromiso de la vía aérea, ahí debería de estar anestesia. Cierres de orejuela, cierres de CIA, mitral, abordaje de la válvula mitral y de la tricúspide, anestesia tiene que estar presente. Si no precisa de ese manejo de la vía aérea, ahí es donde enfermería tiene cabida. Y lo podemos hacer, desde luego, con seguridad por parte nuestra. En electrofisiología, en los procedimientos muy dolorosos o de gran inestabilidad hemodinámica, será necesaria la presencia de anestesia o al menos nosotros también en nuestro hospital, porque esto va dependiendo un poco también de los hospitales, de la presencia de un médico de críticos. Pero en los manejados por enfermería diferenciamos principalmente entre procedimientos cortos y procedimientos largos. Vamos a usar diferentes protocolos o diferentes niveles de sedación para un sitio que para otro. Antecedentes que nos pueden interesar: paciente con EPOC, paciente con asma, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, fiebre deprimida o de alta fragilidad. Al igual que el tratamiento con fármacos, tanto hipnóticos, ansiolíticos o neurolépticos. Todos ellos nos van a dar información sobre qué nivel vamos a necesitar de sedar y sobre todo si van a poder aparecer los efectos no deseados de una sedación que se pueda sobrepasar porque el paciente así lo necesite, porque esté acostumbrado a este tipo de fármacos. Otro tipo de factores, el consumo tanto de alcohol como de drogas,
o el uso de dispositivos para dormir que pueden darnos y aportarnos información también de que ese paciente con ese nivel de sedación puede darnos algún susto o algún tipo de problema. Antes de empezar, tendremos que hacer un control previo, lo que es ya habitual, alergias, que el paciente venga en ayunas, peso, talla, y aquí pongo entre comillas o entre interrogaciones un consentimiento informado específico. Hay varios hospitales que así lo han planteado. En nuestro hospital, pues bueno, intentamos que cuando el propio facultativo informa al paciente, le informe de que pues, va a ser sedado y que va a llevar, la técnica va acompañada de un nivel de control de dolor y de sedación dentro de la propia intervención. Una vez llega el paciente, indudablemente tenemos que monitorizar las tres variables importantes. Por una parte, la hemodinámica, electro, tensión arterial. Por una parte, la ventilatoria, frecuencia respiratoria, saturación y capnografía. Y por otra parte, indudablemente, el nivel de sedación. Usada, pues cada uno puede usar la que hay varias escalas dentro de nuestra práctica. Nosotros ponemos de referencia la escala de Ramsay. Pero me refiero, es simplemente mantenerla en este nivel 2-3 aproximadamente, en donde el paciente pues, está tranquilo y sin dolor. Fármacos más utilizados dentro de los analgésicos, grupo de no opioides, principalmente pues eso, el paracetamol y el desecoperfeno. Dentro de los opioides débiles, el tramadol, y dentro de los opioides, tanto el fentanilo, como el remifentanilo. Dentro de los sedantes, dentro del grupo de las benzodiazepinas, el midazolam y el propofol. Pasamos ahora a hablar un poco de los protocolos en sí que utilizamos, al menos en nuestro medio. Para una TAVI convencional, en donde procedimiento no más allá de hora y media, 2 horas, algo que se complique, estos pacientes pues ya caerían a cargo de anestesia, y en donde el nivel de dolor no es muy elevado, hacemos una pequeña inducción con midazolam, entre 0,02 y 0,04 miligramos por kilogramo de paciente. Eso también depende mucho pues, de la tolerancia por parte del paciente y del cardiólogo a cargo. Esto todo es consensuado indudablemente con el cardiólogo que está a cargo. Viene siendo entre 1, 2, 3 miligramos de midazolam, y lo que sí pasamos es una ampolla completa de fentanilo entre 20 y 30 minutos. Esto ya nos da pues, un nivel de analgesia y confort por parte del paciente que normalmente suele llegar para un procedimiento normal y estándar de TAVI. Después, para el mantenimiento, si esto se prolonga, usamos remifentanilo a una dosis de perfusión continua de 0,5 a 1 microgramos por kilogramo de peso y hora, y según un poco también del nivel de ansiedad de la paciente, pues reforzamos un poco con midazolam, pues ya muchísimo menos de lo que hicimos la inducción, prácticamente con la mitad. Si aún así el paciente tuviera dolor durante la intervención, rescatamos o bien con fentanilo, con fentanés, con 1 centímetro, una ampolla en 10 a 1 centímetro cada uno, y si no, lo que hacemos es pasamos, infundimos un conjunto de no opioide y AINE, en este caso pues normalmente suele ser eso, paracetamol y desketorfeno, o un no opioide y un opioide del que normalmente suele ser pues eso, paracetamol y tramadol. Dentro de los protocolos de electrofisio, en los procedimientos cortos, bien sea un implante dispositivo, un flúter, una intranodal o una vía accesoria, hacemos prácticamente una inducción con midazolam y fentanés, aproximadamente de eso, de 0,02, 0,05 de midazolam y 0,01 miligramos por kilogramo de fentanilo. Y después, si tuviera dolor a lo largo del procedimiento, hacemos rescate con fentanés, o si no a mayores, con la misma combinación que teníamos previamente de no opioide AINE o no opioide y opioide débil. En los procedimientos largos, tipo FA, la inducción es prácticamente la misma, salvo que, como es un procedimiento mucho más largo y indudablemente más doloroso, creamos como una especie de dosis de mantenimiento, ¿no? Utilizamos en este caso propofol y remifentanilo. Hemos intentado usar otro tipo de sedantes, pero bueno, por esos problemas y demás, pues es lo que nos dan ahora mismo y es lo que tenemos en el protocolo. Propofol entre 1 y 1,5 miligramos por kilogramo de peso y hora, y remifentanilo entre 1 y 1,5 microgramos por kilogramo de peso y hora. Aún así, si el paciente tuviera dolor, pues eso, lo mismo, la dosis más o menos de rescate o el protocolo de rescate que tenemos es similar al resto de los procedimientos. ¿Qué hacer si se nos complica o se aparecen efectos secundarios?
si tenemos una depresión excesiva, indudablemente, pues revertir con los antagonistas. Benzodiazepinas, el flumacenilo, y con los opioides, la naloxona. Si hay inestabilidad hemodinámica, pues tenemos por una parte el uso del volumen, aunque en nuestros pacientes cardiológicos hay que afinar muy fino, porque no suele ser de las utilidades de primera elección, pero sí que indudablemente tenemos pues, otro tipo de fármacos, pues como puede ser la efedrina, la fenilfenilalanina, depende un poco del nivel de profundidad y también depende un poco de la complicación porque la que venga motivada, ¿no? Para el uso por inestabilidad, por uso de sedaciones con efedrina suele llegar a esa dosis que comento ahí, y si no, pues escalamos a fenilefrina o incluso, si en caso de ser necesario, en caso de adrenalina. Respecto a las complicaciones por ventilación deficiente, que suele ser lo que más un poco puede aparecer más frecuentemente, pues indudablemente a todos nuestros pacientes le colocamos oxígeno. Indudablemente, pues si se van profundizando, pues tenemos una especie de nivel de escalada, ¿no? Desde una cánula de Guedel, las gafas nasales de alto flujo, que no todas las unidades la tienen, en nuestro caso no la tienen, pero sí nosotros disponemos de BiPAP, de ventilación invasiva, que si en caso de necesitarla, pues podemos usarla. Y indudablemente, si todo esto no es suficiente, siempre podemos escalarlo a ventilación manual con un AMBU, o si no, a intubación y ventilación mecánica invasiva. Respecto a la salida, pues indudablemente tenemos que tener cuidado y tenemos que tener, ese paciente tiene que pasar a hospitalización con todos los estándares de seguridad. Tiene que tener un buen nivel de conciencia, tiene que tener un buen control hemodinámico, el control ventilatorio tiene que estar óptimo, el paciente no puede irse con analgesia, tenemos que pasarle antiméticos y indudablemente recomendar la dieta absoluta entre 1 y 2 horas post-sedación. Como conclusiones, y ya para terminar, pues la sedación no es un estado fijo, es un proceso dinámico. La monitorización es necesaria, pero desde luego no sustituye la valoración clínica, es un poco posiblemente el mayor valor que puede aportar enfermería. El modelo enfermero es seguro, pero cuando está protocolizado, estructurado, indudablemente con un soporte dentro de la unidad que así lo pueda sostener. Es fundamental adaptar la sedación al procedimiento y al paciente, pero sobre todo detectar de forma precoz, es lo que realmente nos evita las complicaciones. ¿Vale? Ya para terminar, el monitor avisa, la enfermería detecta y actúa. La diferencia indudablemente es el tiempo y en sedación el tiempo es seguridad. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y seguimos. Muy bien, pues muchas gracias, Mon, por compartir vuestra experiencia con nosotros. Y os recuerdo que podéis hacer preguntas en el chat que nos va a salir ahí al lateral, que luego las recogemos y las hacemos todas al final. Y ahora vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, que es José María Huelva Ramírez, es enfermero de hemodinámica y electrofisiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Él además es experto en enfermería anestesista por la Universidad de Vitoria-Gasteiz y es el enfermero asignado para la sedación en su unidad. Así que nada, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Primero, pues agradecer que hayan contado conmigo y poder contar nuestra experiencia de nuestro hospital. Eh, mm, Voy a contar más o menos, vamos, Juan Ramón, la verdad que ha hecho una presentación fabulosa. Comparto mucho con lo que ha dicho, pero vamos, yo voy a contar cómo lo hacemos en nuestro hospital. La sedación como el arte de funambulista. Juan Ramón tiene mucha razón porque la sedación es una cosa dinámica y, perdón, ah, así. Y entonces, pues, puede variar en el procedimiento, pues, varias veces, ¿no? ¿Por qué es importante la sedación en hemodinámica? Porque en procedimientos, disculpa un momento que es que voy a la presentación. Un momentito.
es que no la veo entera. Disculpa, José María, la presentación se ve correctamente para todos, ¿eh? Ah, menos para mí, pero bueno, da igual. Bueno, porque estaba diciendo, ¿por qué es importante la sedación en hemodinámica? Porque los procedimientos largos e invasivos pueden producir o generar ansiedad. Requiere inmovilidad del paciente para la realización de los procedimientos y facilitar los buenos resultados. Y por supuesto se requiere también un equilibrio de confort, amnesia, analgesia y estabilidad hemodinámica. Se pretende una sedación ideal que permita una rápida recuperación y sin alterar la función cardíaca. Se me queda bloqueado ahora. Objetivos de la sedación, más o menos lo que hemos dicho antes, y Juan Ramón también lo ha dicho: proporcionar una adecuada analgesia, ansiolisis y amnesia, evitar los movimientos del paciente, voluntario o no, que muchas veces pues el paciente está dormido y se mueve y los hemodinamistas pues se quejan: oye, se está moviendo. Bueno, el enfermo está dormido, pero son movimientos involuntarios, que lo tengamos siempre en cuenta, que muchas veces se inducen más y lo que hacemos es una depresión rápida respiratoria sin causa justificada. Y por supuesto mantener la estabilidad hemodinámica. Los tipos de sedación, pues dependiendo de lo que es la respuesta a estímulos, vía aérea, ventilación espontánea y función cardiovascular, pues podemos clasificar la sedación en una sedación mínima o ansiolisis, una sedación moderada o sedación consciente y sedación profunda. Y ya pues esta sería ya la analgesia general. Normalmente, pues nos podemos mover entre las tres primeras, por supuesto, ¿no? Y pasar de la primera a la tercera, pues se hace en 0,2. Y hay que tener siempre mucho cuidado. Como también ha dicho Juan Ramón en la presentación previa, aunque sea una escala subjetiva y que sea muy antigua, pero realmente los monitores sirven para darnos datos objetivos, pero la cara del paciente, el estado del paciente, cómo está respirando el paciente, los movimientos, etcétera, etcétera, pues eso nos indica de una forma, con la experiencia que podemos tener, hacer una valoración real de cómo está el nivel de sedación. Dentro de lo que es la monitorización durante la sedación, por supuesto el electro, la saturación, la frecuencia respiratoria, la presión invasiva y no invasiva, la carga de Ramsay, como estamos diciendo, perdón, y el carnógrafo, que para mí es fundamental, ahora hablaremos un poquito más adelante, y la utilización del monitor del nivel de sedación mediante el BIS o índice biseprestal. Y también he puesto aquí que tenemos la gran suerte de tener un servicio que nos puede permitir todas estas cosas, pues hacer una monitorización también en la oxigenación cerebral, y por ejemplo los procedimientos como son las TAVI, pues también es muy importante. Aquí la monitorización BIS, he traído esta diapositiva. Como podéis ver, la diferente numeración del estado del BIS, y aquí la escala del BIS, pues entre 80 y 100 sería una sedación ligera, que sería una respuesta verbal intacta. Entre 60 y 80 la sedación sería moderada profunda y la respuesta verbal sería lenta o ausente. Y ya entre 40 y 60 sería una anestesia. Como veis, tengo aquí un 48, un 60, un 58 y un 77, ¿no? Muchas veces el BIS, la monitorización no es muchas veces exacta por la medicación que utilizamos, sobre todo dentro del protocolo que nosotros utilizamos, que está dentro de la demitomidina, Dector, el fentanil y el midazolam. Y eso nos puede variar un poquito o nos puede dar unos valores que no son totalmente reales. Pero bueno, a mí me da igual que no sean reales, sino que yo parto de una numeración y si ve mucha alteración, pues me dice el nivel de conciencia que tiene el paciente, ¿no? El manejo de la vía aérea, fundamental. Aconsejo que no se cede si no se sabe manejar la vía aérea con destreza absoluta. Y esto lo tenemos que tener muy presente entre nosotros porque es que la vida del paciente va en ello.
no porque haya una parada en ese momento, sino porque si no sabe manejar la vía aérea, se va acumulando carbónico sin darnos cuenta y al final pues, el enfermo no despierta y todo el mundo diciendo que por qué no se despierta. Bueno, hablando del manejo de la vía aérea, pues la utilización de dispositivos de aporte de oxígeno, como puede ser gafas y mascarillas compatibles con CO2, y mantener en todo momento la vía aérea abierta. Para mantenerla abierta, pues podemos hacer una hiperextensión de cabeza, como la maniobra frente-vientón, o simplemente subluxación mandibular, retirar la almohada o todo aquello que nos favorezca la hiperextensión del cuello, la utilización de cánulas tipo Guedel, la utilización de dispositivos ventilatorios de presión positiva, como puede ser la CIPAP de alto o bajo flujo y también la BiPAP. Y tener preparado todo lo necesario como dispositivos supraglótidos, tubos endotraqueales, el laringoscopio, en el caso de que lo requiera tanto el anestesista o el intensivista en su caso. En esta diapositiva, pues tenemos aquí esta mascarilla que hemos tenido hace poquito, estaba yo detrás de ella, porque como veréis era un poquito rudimentario todo lo que tenía que liar yo para tener mi monitorización y estar tranquilo. En la primera, que es esta, que tiene su cánula de oxígeno y aparte tiene otra canulita que va que no se ve bien, pero vamos, que tiene otra que va a la monitorización del carbónico. Esto es un GEDES convencional, perdón, una mascarilla, un 20 más convencional, y aquí le tengo puesto un macarrón para monitorización del CO2. Y en esta, pues además de lo dicho, pues le tengo puesto un Guedel y además tengo un macarrón dentro del Guedel y como veis, las dos fotografías que tengo aquí a mi derecha, pues la representación gráfica del CO2 es totalmente distinta. Yo no veo totalmente la presentación entera, pero más o menos os puedo decir que en la superior el gráfico del CO2 es un gráfico constante con una exhalación del CO2, sube la gráfica, se mantiene en la meseta y baja con la inspiración. Tener un porcentaje, creo recordar que era el 35% de CO2, que es una cosa creíble, porque la curva que estamos viendo es muy fiable. Tener en cuenta que está metido un Guedes y dentro del Guedes pues tenemos metido el macarrón que nos monitoriza el CO2. Y en la de abajo tenemos otro paciente que nos pone un CO2 del 27, que evidentemente yo no me lo creo. No me lo creo por dos cosas. Porque el enfermo no tiene Guedes y la gráfica me indica que tiene un poquito de obstrucción en la vía aérea. Respira, exhala, pero va reteniendo carbónico poquito a poquito. Y aunque no me diga aquí el 27, yo sé que será el CO2 mucho más alto y como consecuencia ese procedimiento se dilata mucho en el tiempo, pues hay que tener cuidado. Aquí os quiero nombrar la clasificación ASA, de la Asociación Americana de Anestesiología, en el que según el estado físico de los pacientes se distinguen 6 grupos. Nosotros siempre, o casi todos nos manejamos entre el ASA 2 y el ASA 4, porque incluso un paciente que de 50 años que le ha dado un infarto y que fume, pues eso ya es un ASA 2. Dicho esto, os comento los fármacos que nosotros utilizamos, como la de etomidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico, que produce una sedación sin depresión respiratoria, con algo de sedante y también una leve analgesia. En midazolam, también conocido por todos, benzodiazepina, efecto sedante, ansiolítico, amnésico, que produce depresión respiratoria según dosis. Hay que tener un poquito de cuidado con los ancianos y puede producir efectos paradójicos. Inicio rápido, de 1 a 3 minutos, efecto de máximo entre 5 a 8 minutos, la duración entre 1 hora y media y 3 horas. El fentanilo, conocido también por todos, opioide potente, con acción rápida y corta duración. La analgesia es importante y con afectación mínima hemodinámica, que también es importante. Produce también depresión respiratoria según la dosis y cuidadito con los asmáticos que puede producir Procopam.
Su inicio también es rápido. El efecto máximo pues, son entre 10-15 minutos y la duración total entre 2-4 horas. ¿Por qué he contado un poquito lo de la clasificación ASA? Porque, vamos, todo el que empieza en lo que es la sedación debe tener pues, unos criterios mínimos o una guía para quitar el miedo y aunque se tenga siempre el respeto, pero basándose siempre en unas cantidades. Que yo realmente no lo utilizo, pero vamos, tenía que contar este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, para los menores de 65 años y el ASA 1-2, pues hay una cantidad de fentanilo y de midazolam. Para los mayores de 65 años y ASA 3, ASA 4, también fentanilo y midazolam. Y la dosis máxima, y eso es lo que me refería, por perder un poquito ese miedo que tenemos a las cantidades, pues dependiendo también de si es menor de 65 o mayor de 65 años. La de metomidina, nosotros utilizamos una ampolla que son de 200 microgramos y lo diluimos en 100. Aunque se puede poner bolos, yo no lo aconsejo porque es un medicamento que produce bradicardia e hipotensión y cada paciente es un mundo y entonces yo normalmente no lo suelo poner. La perfusión se puede manejar entre 0,2 y 0,7, aunque nosotros por nuestra experiencia pues nos movemos entre 0,7 y 1 microgramos kilo hora, perdón. Iniciar, eso sí, lo antes posible. Si obviamos el tema del bolo, pues iniciar lo antes posible y cortar lo antes posible. Preferentemente pues, entre 10-15 minutos antes de terminar el procedimiento. A veces, pues por ejemplo, en las TAVI, yo en el momento que implantamos la válvula, pues lo corto directamente. En los monitores de anestesia pues tenemos un temporizador y pongo el tiempo para saber exactamente el tiempo que ha transcurrido tras el corte de la perfusión. El fentanilo, pues la ampolla que tenemos de eso son de 3 centímetros, de 50 microgramos cada mililitro, y yo aconsejo de siempre ir poco a poco. Depende mucho de la medicación previa del paciente, de los antecedentes personales, depende de su FEBI, si el paciente tiene problemas renales, si tiene problemas hepáticos, porque aunque el fentanilo y el midazolam se metabolizan en el hígado, siempre los metabolitos al final se van por el riñón, ¿no? Y se aconseja, pues eso, yo normalmente prefiero ser cauteloso ¿eh? Y poco a poco y así asegurarme y tener control de la sedación en todo momento. Se aconseja administrar antes que el midazolam y el midazolam lo mismo. Se aconseja también iniciar en bolos de 1 o 2 miligramos, ir aumentando poco a poco y siempre con cautela, viendo la respuesta del paciente. Yo muchas veces, como utilizamos las alargaderas por la accesibilidad del paciente, pues la pongo la alargadera y normalmente pues le va pasando poquito a poquito y si veo que el paciente se deprime mucho, pues le bajo el ritmo y le va pasando poco a poco. Es decir, totalmente controlado toda la situación. Por supuesto, tener a mano siempre los antagonistas, como la naloxona. Perdón. Utilizamos una ampolla diluida en 9 y poner de 1 a 2 centímetros cúbicos. Aquí lo que se trata es mantener el estado hemodinámico del paciente, que el paciente no tenga dolor, que esté confortable y lo único que pretendemos es revertir esa hipoventilación que nos puede dar problemas. Entonces, utilizar la menor naloxona posible para obtener los mejores resultados. La reversión es rápida, por lo que puede provocar vómitos, sudoración, temblores, hipertensión, taquicardia y puede reaparecer síntomas de resedación tardía. Por eso hay que poner siempre la dosis adecuada. Debe administrarse con precaución en enfermos con alteraciones cardíacas porque puede provocar liberación de catecolamina. Y si aparece depresión respiratoria, trae el uso combinado con midazolam, siempre, como he dicho antes, poner el naloxona antes que la anisate. Flumacenilo, pues también conocido por todos. Y nada, siempre utilizar la menos cantidad posible para tener mayor efecto.
como ya he dicho anteriormente. Y aquí lo que pasa es que la anisate, la vida media de la anisate es inferior al midazolam, por lo que se puede producir también resedaciones tardías. Entonces también el controlar la cantidad de midazolam siempre es importante. También utilizamos medicación complementaria, aparte de la que tengamos siempre, la de la adrenalina, de la atropina, la noradrenalina, etcétera, etcétera. Nosotros manejo prácticamente para mantener la hemodinámica del paciente, que es bastante estable esta combinación de medicamentos, pero a veces hay que tener una pequeña ayuda y utilizamos pues, la efedrina y la fenilefrina. La efedrina pues, es una amina que produce aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Se diluye en una ampolla con suero fisiológico hasta 9 mililitros y poner de 5 a 10 miligramos cada 5 a 10 minutos. La efedrina, la verdad que tarda un poquito en hacer efecto. Hay que tener paciencia porque muchas veces no tenemos paciencia, ni los hemodinamistas tampoco, y le endiñamos por media ampolla del tirón o 3/4 de ampolla. Y puede producir vómitos, sudoración, y enfermo se pone mal. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Si disponemos de vía central, por supuesto, siempre la vía central es la vía a elegir, ¿no? Y después tenemos la fenilefrina, que se puede poner en bolo o en perfusión, y es muy parecido a la efedrina, pero esta es un alfa-1 adrenérgico puro, lo que produce un aumento de la presión arterial y no influye en la taquicardia, ¿no? Es decir, que no aumenta la frecuencia cardíaca, al contrario que la efedrina. Es decir, pacientes que pueden tener FA y demás, pues siempre es aconsejable poner fenilefrina antes que efedrina. Medicación complementaria que utilizamos. Pues durante el procedimiento, pues nosotros pues, ponemos un cóctel de entre lo que es paracetamol, le ponemos también un ondansetron, le ponemos también inclusive un enantium, incluso también desametasona para los vómitos y también pues el pantoprazol y todas esas cosas, ¿no? Todo para que el paciente cuando se vaya se lo vamos pasando poquito a poquito, para que cuando el paciente le revertamos un poquito con una losona, pues el paciente pues siga pues un tiempo en la habitación pues sin dolor y confortable, ¿no? Y ya está. Muchas gracias y aquí estamos para las preguntas que queráis. Muy bien, Chema, muchas gracias. Una presentación también súper completa. Y nada, os vuelvo a recordar que tenemos el chat para que vayáis explicando, preguntándonos lo que se os haya ocurrido con los dos ponentes que hemos tenido. La verdad que han sido muy interesantes, como os digo, las ponencias. Y nada, ahora cuando quiera Pruden, vamos empezando con las preguntas, si queréis, y animaros a preguntar en el chat, que seguro que tenéis muchas dudas también. Bueno, enhorabuena a ambos ponentes, ha sido maravillosa vuestra exposición y creo que, aparte que es interesante, que va a ayudar muchísimo al resto de compañeros que están, algunos se han atrevido, otros no, los veo tímidos, a hacer algunas preguntas. Si no les importa a nuestros compañeros, yo voy a nombrarlos, porque ya que me aparece en el chat, tenemos una compañera que se llama Oria Rodríguez, que, bueno, ha hecho dos preguntas. Yo os la voy a hacer a los dos porque creo que es interesante saber qué hacéis en vuestra sala. Una sería el uso de ecotransesofágicas, si tenéis o no la usáis o sí o no, transtorácica, transesofágica para el implante. Y esta misma compañera pregunta si cuando justo en el implante hacéis un refuerzo de medicación. Así que, bueno, si queréis que conteste primero José Ramón y después José María y así sabemos qué hacéis ambos. Muy bien. Bueno, respecto a la sonda de eco, nosotros todos los procedimientos que necesitan sonda de eco, la tradicional, la de transesofágico, porque después tenemos otra que es la sonda micro, en esos casos viene siempre a anestesia. Si necesita apoyo de sonda grande de eco, viene anestesia, principalmente por lo que habíamos dicho, ¿no? En todos los pacientes donde se necesite
se necesite un manejo de la vía aérea de una manera un poco más sofisticada, los pacientes quedan ya directamente relegados a anestesia. Si usamos la sonda micro, no. En la sonda micro que estamos empezando ahora es de adquisición reciente y no siempre la tenemos disponible porque depende también del equipo, bueno, depende de varios factores. Si tenemos la sonda micro, sí que con una sedación normal, el paciente lo tolera bien, no se complica el manejo de la vía aérea, con lo cual en esos aspectos sí que usamos sedación convencional y no necesitamos anestesia, o anestesista más bien. Respecto a al tema de cuándo cortamos la sedación o cuándo no la cortamos, normalmente nosotros lo que hacemos es una muy buena inducción, hablando concretamente de las TAVIs, hacemos una muy buena inducción con ese midazolam y con ese fentanilo al inicio de la intervención y prácticamente eso dejamos al paciente, no tocamos nada, salvo que sea necesario, pero para rescatar o para aumentar la sedación. Eh, si fuera, sí es cierto que ponemos un poquito de remifentanil en perfusión continua y eso en cuanto la válvula está implantada empezamos a retirarlo. Bien, es cierto que esto también tenemos, depende un poco también de quién lo esté haciendo o quién esté al cargo de, en este caso, qué enfermería esté al cargo. Pero bueno, nosotros creemos que es que ha cambiado muchísimo el procedimiento TAVI, un procedimiento que duraba 3 horas, cada vez dura menos. Y bueno, hemos pasado de hacer un procedimiento prácticamente que nos llevaba toda la santa mañana a prácticamente hacer 3. Entonces, prácticamente no nos da tiempo ni a cortar, ni a poner, ni nada. Ponemos el midazolam, ponemos el fentanés, si el paciente está cómodo, tiramos para adelante y antes de que tengamos que cortar, ya el paciente ya prácticamente está camino de la coronaria esperando por otro. Con lo cual, sí que, o sea, dependiendo un poco de, la respuesta sería, bueno, dependiendo un poco de qué enfermero está a cargo, pero sí, una vez que esté implantada la tabla, lo que hacemos es, más que profundizar, empezamos a retirar, porque ya nos queda muy poco tiempo para salir de sala. Bueno, nosotros en Estupendo. nuestro hospital ya estamos en procedimientos FOB y también de orejuela, con eco transesofágico micro, y lo hacemos nosotros. Lo que es verdad que en la orejuela, como un procedimiento que puede ser un poquito más largo, aunque a veces es verdad que son también muy cortos, no utilizo la demetomidina, perdón, utilizo la demetomidina y utilizo también propofol. Lo que me hace es que poner poco fentanés y poco midazolam. En el momento que están prácticamente implantadas y se aseguran ya con eco que está todo bien, que tal y tal, pues corto la demetomidina y al poco tiempo, pues nada. Y como el propofol también se metaboliza rápido, pues relativamente pues va bien. Con los FOS, pues como son súper rapidísimos, ¿eh? Pues no utilizo la demetomidina, utilizo el propofol y utilizo pues un poquito de fentanés y un poquito de midazolam. ¿Qué cantidad? Pues la que requiera el paciente, que esté confortable, que no se acuerde, que está bien, que se preserve la ventilación, no la oxigenación, sino la ventilación de paciente, que ya como he contado, pues la tengo muy bien monitorizada con mi CO2 y el BIS, que en este caso el BIS es mucho más fiable con propofol y midazolam que como si fuese con demetomidina y fentanés, que pueden alterar un poquito, como he comentado en la presentación. Y en las TAVI, pues evidentemente a la hora de implantar la TAVI, pues a mí me da mucho respeto porque se puede mover el paciente y a veces, pues, vamos, se emboliza la válvula y para qué queremos más. Yo siempre garantizo que el paciente, antes de eso, le pongo pues, 1 o 2 miligramos de midazolam, que es mucho más rápido, y me aseguro que el paciente no se mueve. Y vamos, está bien. Y por supuesto, yo con las ondas micro, yo le pongo Miguel. Miguel para mí es mi santo grial y mi ángel de la guarda. Y porque así también tengo monitorizado mi CO2, que también lo quiero mucho, y me garantiza que el paciente está bien ventilado, que para mí es fundamental. Muy bien, Pues pues muchas gracias.
Muchas gracias. Nos pregunta también María Blanco, yo creo que sobre todo para Ramón, que Chema ya ha explicado que ellos sí que utilizan sistemáticamente el BIS, si vosotros también lo utilizáis, Ramón. No, de manera sistemática no. Si usamos, por ejemplo, para cuando hacemos niños, si usamos la canografía de manera ya sistemática. La canografía, sobre todo en el tema de los niños, nos avisaba muchísimo antes y aunque siempre estamos encima, porque prácticamente estamos encima del paciente, para el tema de la observación clínica es básica a la hora de poder hacer, bueno, todo es básico, indudablemente, el manejo de la vía aérea, el buen hacer con los fármacos, pero la monitorización es básica. Si no hacemos una buena monitorización clínica, no podemos hacer sedación. Y las herramientas, ojalá dispusiéramos, de hecho, ese sería un poco punto clave a mejorar en todas nuestras unidades, sin tampoco condicionar de que todo sea herramienta física, o sea, que no solo sean los monitores. Necesita una buena enfermera entrenada, no necesita tampoco un nivel de monitorización excesivo. Sí echamos de menos el BIS, porque es una cosa una herramienta que sí que vemos que en anestesia funciona y funciona muy bien, pero quizás más estandarizar la capnografía, para mí, yo creo que sería lo óptimo. En los niños lo hacemos porque mucho antes de que cualquier monitor nos pite por una saturación baja, ya lleva el niño tiempo en apnea, entonces el tema de la capnografía sí, lo considero que es básica. Muy bien. Perdón, quiero comentar un poquito. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que nuestro servicio, pues, de momento no nos pone ningún tipo de impedimento. Es verdad que las sedaciones suaves, moderadas, pues, no se utilizan porque no tienen ningún sentido, pero en los procedimientos que sí pueden ser largos o tienen que profundizar un poquito más, el BIS es fundamental porque es que nos dice el nivel de sedación y la cantidad de medicación que le tenemos que poner. Es decir, para no pasar tema de la cuenta. Si tú no tienes monitorizado al paciente, por lo que puedes dar más que lo que realmente necesita el paciente. Y así tener un poquito controlado las cantidades. Independientemente de que, como explicaba antes, tanto Juan Ramón, José Ramón como yo, pues la escala de Ramsay, pues de toda la vida y es la cara del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que nos hace el manejo del día a día. Muy bien, genial. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos una compañera que se llama Silvia Liaño y bueno, esta pregunta es para los dos. Ella tiene la curiosidad de si la enfermera que realiza la sedación en vuestra sala tiene que acreditar estar especializada en esta técnica, en la sedación. ¿Tiene que estar, no tiene que estar? ¿Cualquier enfermera vale? ¿Qué le decimos a esta compañera? Bueno, en nuestro caso concreto, nosotros no tenemos acreditación como tal en papel, pero sí, desde luego, todas nuestras enfermeras pasan, que trabajan en hemodinámica y en electrofisiología, pasan por una especie de nivel de acreditación y de nivel de que puedan ir admitiendo responsabilidades dentro de las propias salas. Supongo que esto será común absolutamente a todo el mundo pues empieza pues como de tercera, viendo cómo se hace, después comienza en la sala pues un poco tutelada, empieza a hacer cosas pero vigilada, una vez que ya domina pues ciertos campos y demás de la hemodinámica, después sí que podemos, y después de un tiempo prudencial, después sí que podemos pasarla a estructural. Y dentro de estructural, indudablemente, una de las piezas claves es el tema el de la enfermera que lleva pacientes, lleva a cargo. De hecho, es la enfermera que está a cargo del propio paciente, entre los que está posiblemente la sedación. Entonces, esa enfermera cuando empieza con nosotros, la formación dentro estructural, hasta que no domina bien ese campo, no la pasamos. Está supervisada indudablemente, siempre hay dos veteranos con ella, somos tres en sala. Entonces, siempre esa enfermera pues comienza, pues eso, empieza a ver, una vez que empieza a coger cierto grado de funciones, hasta que vemos que se desenvuelve bien en la sala, que lo hace bien, y a partir de ahí sigue tal. Tenemos unos tiempos más o menos estimados, aunque no todo el mundo tiene el mismo tiempo de curva de aprendizaje, entonces un poco vamos adaptándonos a lo que la propia profesional nos va transmitiendo, de que se sienta segura y que nosotros también vayamos viendo de que va adquiriendo esas competencias muy poco a poco. Acreditación en papel, no, o por lo menos nosotros no la tenemos. No sé si existen otros hospitales o en otros centros.
pero sí, desde luego, tenemos una especie de curva de aprendizaje más o menos estandarizada dentro de la formación, tanto dentro de hemodinámica como dentro del estructural en sí. Genial. ¿Y tu Bueno, sala, Chema? no, bueno, nosotros somos dos personas, estamos formando una tercera persona, somos enfermeros con amplia experiencia en intensivo, de 20 y tantos años para adelante. Todo el mundo es verdad que puede sedar, pero sí considero que tiene que tener unas características y una destreza determinada. Eh, Aparte de lo que ya se sabe de manejo de vía aérea y tal, tiene que tener una capacidad de multitarea, porque tenemos que estar pendientes de muchísimas cosas y nunca perder de vista al paciente, que es fundamental. Y eso se entrena, y se adquiere con el tiempo. No es decir, una persona de, oye, yo tengo tal y tal. Con respecto a la acreditación, en mi hospital tampoco requiere una acreditación específica, pero mi compañero Alejandro, que le tengo mucha estima, pues aconsejó y con buen criterio de tener pues papeles, ¿no? Y no ser un indocumentado, ¿no? Entonces, por eso hicimos el experto, queremos hacer un máster, pero la verdad, por la distancia, que eran presenciales, que la práctica, además, era sí, un rollo, ¿no? Y entonces, pues nos decidimos hacer un experto online, que era pues mucho mejor para nosotros, diversidad de horario y se complementaba con nuestras actividades, ¿no? Y por supuesto también hicimos los cursos de manejo de vía aérea difícil, con anestesistas que estaban allí, que estaban también haciendo el curso, otra enfermería de críticos, de intensivos y demás. Por supuesto, todas las acreditaciones de soporte vital avanzado, sí, toda la documentación y acreditación que se tenga es muchísimo mejor, porque avala que tiene una formación adecuada y que sabe manejar esas situaciones, ¿vale? Y todo el mundo puede aprender, pero que esto no es de decir, te digo, la receta de la lenteja, y toma y hazlas tú, ¿no? Esto es, como te digo yo, no hay pacientes que con 1 miligramo te hace una parada respiratoria, te la hace, porque es que yo lo he visto, y yo cuando viene de intensivo, eso no me lo podía creer. Digo, pero como 1 miligramo, si yo para sedar a un paciente le pongo los 15 del tirón y una ampolla de fentanés y el tío sigue despierto. Pues aquí en la sala de hemodinámica, por las condiciones propias y su idiosincrasia de los pacientes, pues evidentemente vienen deterioradas las funciones cardíacas malísimas, y cualquier alteración hemodinámica por el fármaco que le metes, pues te hace una parada respiratoria o cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado y tener sobre todo conciencia con los pacientes que estamos manejando. Eso es lo importante. Pero por supuesto, cualquier persona puede sedar con la formación adecuada y con el tiempo y eso. Así que cualquier persona Me, puede hacerlo. Me voy a saltar un poco el orden del chat, pero nos pregunta Marina Partal Sí. Montijano que qué experto aconsejas hacer online. Como justo estabas comentando que vosotros sí que os habéis formado online porque con la vida que llevamos es más fácil que ir a cualquier máster presencial, pues si le puedes recomendar alguno aquí a Marina. Bueno, creo que donde pone mis datos de qué tal, creo que viene ahí la Universidad de Valencia, que fue online y fue la que nos dio todo tipo de facilidades, y sobre todo tienes 3 o 4 meses o 6 meses para hacerlo. Y es completo, de verdad que a mí me agradó bastante. La única pena, es verdad que no tiene práctica, pero vamos, prácticas tenemos ya nosotros suficientes, pero vamos, acreditadas, ¿no? Que sí me hubiese gustado Claro. tenerlas, ¿no? Eso, pues, está yo en un quirófano, aunque es verdad que este experto es para el enfermero anestesista puro y duro. Mm, Un enfermero anestesista, si toca una jeringa, porque le dice el médico anestesista, ponle 2 miligramos de midazolam, claro. ¿eh? Etcétera, etcétera. Entonces, tienen otro concepto, con toda su razón, y porque ellos son los especialistas y, en fin, y ellos son los médicos, ¿no? Pero vamos, para lo que es la preanestesia, los seguimientos del paciente, la interacción entre medicamentos, tal, esa formación de verdad que está muy bien. Está muy bien para lo que nosotros hacemos. Y la formación, fantástica.
Muy bien. Pues aprovechando lo que has dicho de lo de tocar la jeringa, yo voy a hacer lo mismo que María, saltarme las preguntas el orden. Luego la ¿Por qué? Porque recuperamos. tenemos, sí, porque tenemos varios compañeros que preguntan. Mira, María Concepción Prieto pregunta si los protocolos están consensuados con anestesia, los cardiólogos, en fin. Y Patricia Ruiz, pues si esos protocolos, aparte de estar consensuados y están pautados por los médicos, ¿qué repercusión legal si sabéis que tendríamos a la hora de alguna complicación? Entonces creo que como están más bien unidas las dos preguntas, si queréis hablamos un poquito de eso, que creo que es el miedo que nos da a todos, tocar lo que no debemos o lo que creemos que no debemos tocar. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Qué Bueno, hacéis? ¿Cómo lo me tenéis permite, pautado José vosotros? Ramón, Sí, 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 sí. eh, Sí, sí, sí. el tema, es verdad que yo eso lo tengo pues, con gran preocupación, ¿eh? De hecho, en esta presentación no me he mencionado el Propofol, porque el Propofol es un medicamento que utilizamos, que tal, no sé qué, pero evidentemente en el prospecto te pone uso exclusivo por anestesiología. Los demás medicamentos los puede poner cualquier médico, pero el Propofol, por ejemplo, es un medicamento que es exclusivo de anestesia. Yo personalmente me he preocupado en realizar un protocolo junto con mis compañeros, que estamos en el tema de sedación. Lo que he cogido un protocolo que se realizó por un anestesista en la unidad de digestivo, que sí allí sedan los enfermeros mediante ese protocolo estricto que determina y pone a cada uno la función totalmente determinada, que no hay ningún tipo de duda. ¿Eh? Y entonces eso lo hemos adaptado al nuestro, le hemos incluido también el Propofol y, y el jefe pues está de acuerdo y lo ha autorizado, ¿no? Es verdad que estamos un poquito peleados con anestesia, ¿eh? Estamos un poquito peleados porque, claro, ellos están viendo que estamos haciendo cosas que es su función. Y yo le doy toda la razón, pero es que, como tú has comentado, José Ramón, es que las necesidades de todos los procedimientos, la demanda tan grande, es que no dan abasto, es que no pueden. ¿Eh? Entonces yo creo que en poco tiempo pues, habrá un acercamiento otra vez de posturas porque estamos ya muy cerca de llegar a un consenso y haremos las cosas con ellos, ¿no? Y yo me imagino que será una cosa que cuando ellos estén anestesiando nosotros traemos al lado y ellos, más o menos dependiendo de ellos, o que ellos sean nuestros tutores, ¿no? Que es como debe de ser y debemos hacer las cosas. Bueno, en nuestro caso es que el uso de sedación dentro del intervencionismo nace de mano de electrofisiología, no nace de mano de hemodinámica. Ujú. Y nace de mano de electrofisiología, principalmente con una de las intervenciones más dolorosas que tenían, que era la ablación de FA, y nace concretamente cuando se empieza a expandir y a nosotros nos llega el tema de la crioablación. Antes, en nuestro hospital, antes del 2010, utilizábamos, bueno, íbamos como sedando como a bolos, un poquito de midazolam, un poquito de fentanés, que le dolía más le poníamos un fentanés. Bueno, era un auténtico horror, era un horror para la enfermería, un horror para el cardiólogo, era un horror para el paciente, aquello era un horror. Pero a base de pues salir afuera, ver cómo se hacía en otros sitios e indudablemente ver cómo practicaban, pues nos trajimos de dos hospitales de España un consenso en donde sí había anestesista, pero en donde hacían sedación, no intubaban a los pacientes. Entonces lo trajimos aquí a nuestro hospital, lo consensuamos con los cardiólogos que en ese momento, en este caso eran electrofisiólogos, para poder ponerlo en práctica. Empezamos a usarlo y sí que intentamos consensuarlo, más que consensuarlo, que anestesia pasara el filtro. Y sí es cierto que nos encontramos, bueno, una de cal y una de arena. No nos firmó el papel, porque indudablemente era echar piedras contra su tejado, pero jamás, a sabiendas que es lo que sabía que lo que estábamos haciendo, nunca vino abajo a decirnos absolutamente nada. Es más, hemos tenido, pues mira, desde el 2010 hasta la actualidad, incluso hay algún anestesista que ha tenido que venir a hacer esa ablación de FA y algún familiar de anestesista, y hemos sido a la enfermería los que hemos llevado la batuta de la sedación dentro de sala. Con lo cual, yo creo que eso es el fiel reflejo de que, hombre, sin papel firmado de consenso, sí tenemos, pues, por decirlo de alguna manera,
el beneplácito o el visto bueno de nuestro servicio de anestesia. Sí, es cierto que estoy de acuerdo con Chema de que esto del propofol ha generado un montón de controversia, pero ha sido solo el propofol y aunque indudablemente el propofol es un fármaco muy potente, el fentanés o el remifentanilo no lo es menos. Al contrario, yo me parece un fármaco, desde dentro de los potentes, me parece un fármaco mucho más noble un propofol que no, por ejemplo, un remifentanilo. Un remifentanilo, aparte de sedártelo y dejártelo sin respirar, te puede dar una rigidez torácica que te puede complicar mucho la existencia. Entonces, para mí es un fármaco muchísimo más difícil de manejar el remifentanilo que el propofol. Pero efectivamente lo pone en el prospecto y el prospecto pues dice eso, que necesita un anestesista. Nuestro día a día, y vuelvo a decirte, esto todo nace en electrofisiología, todas las sedaciones que hacemos allí, bien sea para una cardioversión, bien sea para una tonilización pues, de un cable de marcapasos, bien sea para un mantenimiento, una ablación de FA, y ya no quiero decir en estas nuevas técnicas que están llegando de electrofisiología, como la electroporación, en donde no duelen, pero indudablemente tenemos que tener muy sedado al paciente. Para mí uno de los fármacos más seguros dentro de la potencia que tiene y siempre se tenga esa destreza y esa experiencia en el manejo es el propofol. No sé si con esto he respondido un poco a la pregunta que me decías del aspecto legal. Indudablemente, yo creo que si se trabajó dentro de un marco más o menos estructurado, más o menos consensuado, aunque no haya realmente un papel en sí, y desde luego la práctica, si está respaldada por un protocolo dentro del centro y por gente que esté bien formada, con un buen registro, etcétera, etcétera, yo creo que se cumple con creces lo que es la legalidad y la jurisprudencia de lo nuestro de SEDAR. Una, Sí, una sí, puntualización sí, solo, perdona, un momento. perdón, Pruden. Sí, ¿Consideráis que estáis respaldados por vuestros hemodinamistas? Que es que insisten mucho en ese tema, no solo ya el En mi tema que caso los sí, anestesistas, en mi caso exacto, sí, sí. sí, esa sí, sin medicación ninguna si duda. pasara algo para que a los compañeros, pues que sepan que si hacemos esto en la sala, nuestros médicos con los que trabajamos de compañero, codo con codo, nos apoyan 100% porque son ellos los que asumirían cualquier problema. Es más, a lo mejor, El- solamente por puntualizar, hay una cosa que a lo mejor me he olvidado de comentar y que para mí es clave también a la hora de enfrentarnos a este tipo de prácticas dentro de una unidad, y es la unidad de respaldo. Tú siempre tienes que tener una unidad de respaldo para que ante cualquier emergencia, urgencia o complicación severa te eche una mano. Nosotros en Santiago tenemos una unidad de críticos que es de cardiólogos, llevado por cardiólogos, y que ante la mínima complicación se acercan a echarnos una mano de cualquier índole. Ya no solo hablo de una sedación, que son de las menos, me refiero pues cualquier complicación dentro de sala, una perforación dentro de una, pues dentro de una ablación o un paciente pues, que pues, en el implante de una tábica haya cualquier complicación. Siempre tener eso de respaldo garantiza ya no que cumplas la legalidad, sino que lo importante aquí yo creo que es que no tengas complicaciones, o si las tienes, solventarlas en el menor tiempo posible y sin mayor repercusión. Bueno, en Eh, nuestro caso es fundamental tener un protocolo. Nosotros no administramos ninguna medicación si no hay una orden médica, que lo tengamos claro. El responsable es el médico. Que me dice que ponga propofol, yo pongo propofol. Hombre, si yo veo que poner propofol va a matar al paciente, por supuesto me puedo negar. ¿eh? Pero si él me ha dado una orden médica y está dentro de un protocolo y ese protocolo lo conozco y yo sé tal, yo es una orden médica y yo no me puedo negar. Dentro de lo que he dicho antes, ¿no? Y entonces lo fundamental es tener un protocolo. Que esté consensuado con anestesia o no, eso ya el jefe de cada servicio, pues que se lo averigüe. Pero que yo tengo que tener mi protocolo, por eso me preocupé personalmente y vamos, que me costó trabajo también porque en este documento le puse que los pacientes con mayor de ASA 3 necesitan un estudio preanestésico sí o sí, ¿no? Entonces eso a mi jefe no le gustó mucho, pero que esa es la legalidad. La legalidad es esa. Y nosotros tenemos que tener siempre y trabajar siempre dentro de los ámbitos legales.
Muy bien, pues más o menos se han ido respondiendo varias preguntas que han ido saliendo, sobre todo respecto a este tema legal, pero hay otra también que nos comenta, por ejemplo, Sonia Rodríguez, que cuántos procedimientos hacéis por turno y la uno a otra que nos hace Merche Rodrigo, que es cuántas enfermeras estáis en los procedimientos, porque sabemos por otro tipo de reuniones de enfermería que es uno de las patas cojas que tenemos, ¿no? La falta de personal y que muchas veces ya no damos abasto a más, nos faltan brazos. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros en vuestros hospitales? Bueno, Bueno, empiezo. sí, empieza tú. Porque... Número de procedimientos, pues FAs, por ejemplo, dos en una mañana. Te puedo enseñar, bueno, podríamos hablar del parte de mañana, pues bueno, mañana no tenemos TAVIs, pero bueno, sería pues en una sala tenemos 5 salas y dentro de esas 5 salas, pues en la sala donde se va a hacer FA pues van a hacer dos, en otra van a tener, eso sí que es cierto, pues en la otra de electrofisiología pues tienen una taquicardia ventricular compleja, con lo cual ahí ya viene enfermería, digo, ya viene anestesia y después si tuviéramos TAVIs pues nos caerían 3 TAVIs en una de las salas. Se queda otra sala para coronarios y un poco pues tenemos otra sala de electrofisiología un poco para dispositivos, recambios, cardioversiones, así cosas muy sencillas. La dotación normal es 2 enfermeras por sala, excepto en estructural, lo que necesitemos anestesio, que todo se lleva a la tercera. Ahí se ponen 3 enfermeras por sala. Y media te cae, porque está compartida. Está compartida. Nosotros, independientemente del procedimiento que se realice, estamos dos, ¿no? Lo que vamos, que no he comentado, pero en electrofisiología también se seda, pero allí los médicos sí son partícipes activos. ¿Eh? Te dicen la dosis que te dicen, están pendientes de la cabecera del paciente y están muy pendientes, prácticamente la hacen ellos. Y no es como en estructural que nosotros pues nos echamos a nuestra espalda lo que es el vigilar al paciente en todo momento. Y en electrofisiología también participa mucho el médico en ese aspecto y nos descarga un poquito entonces podemos estar un poquito más libres dentro de la sala. En lo demás, pues estamos 2 personas y últimamente por el tema de la excusa de enseñar a otra persona que estamos enseñando, pues podemos estar los tres, pero realmente día a día son 2 personas. Y por ejemplo, esta semana, pues ya llevo tres, dos, mañana otra vez, son 7 TAVI más 2 FOS esta semana. Y prácticamente pues exclusivo para la sedación en esta semana. Es verdad que es una cosa especial que como estaba la huelga de médicos no había anestesistas y tal, ¿no? Pero vamos, esta semana ha sido el récord mundial. Y depende, también hacemos 3 TAVI, otras veces que si está mi compañero Alex, pues hemos hecho 3 en una sala y 3 en otra. Verdad que más de 6 no hemos hecho, ¿eh? Porque es que materialmente es imposible el tiempo, no te da para más, acaba cerca de las 2:30, 2, dependiendo de tal, ¿no? Y nada, pero estamos 2 personas y para mí es insuficiente. Es verdad que con el tiempo vas cogiendo un poquito más confianza, que tampoco me gusta tenerla porque los cambios del paciente pueden ser grandes y hay que estar en la cabecera del paciente. Por eso los anestesistas no sedan o no le gusta sedar, porque hay que estar en la cabecera del paciente para ver en todo momento cómo está el paciente. Y por eso nosotros lo hacemos tan sutil también y los pacientes pues se van porque es que estamos a la mínima cosa que haya, estamos actuando. Y nada, pues estamos 2 personas y la verdad es que lo pasamos bastante justo. Los compañeros de Prudent te lo pueden Sí. afirmar cuando fueron allí. Totalmente. Bueno, tenemos 2 compañeros interesados que ya hemos hablado de las complicaciones, a quién llamamos y a quién no, pero bueno, vamos a hacer hincapié. Sergio Bellón, perdón, y Manuel Alejandro. Mira, Sergio os pregunta, pone para José Ramón, pero yo creo que lo podéis contestar los dos. Si tenéis una complicación, ya habéis dicho que llamáis a otra unidad de refuerzo, si llamáis anestesia o no, intensivo, lo que sea. Pero aparte, si alguno de vuestros cardiólogos está disponible o formado, bien formado para la vía aérea en un momento dado, si no aparece el refuerzo, digamos, que necesitamos en una complicación. ¿Vale? Eso por un lado. Si queréis contestar ese, después digo la otra, o la hago las dos seguidas y así
podéis contestar. Y Manuel Alejandro pregunta que en la experiencia vuestra que lleváis, que ya es bastante, además yo lo sé, si habéis observado que si hay más complicaciones cuando la enfermera seda o cuando el anestesista seda, y si eso lo tenéis recogido en documentado. Entonces, si queréis contestar estas dos. Bueno, nosotros en nuestra unidad, ante cualquier complicación, llamamos a intensivo. Si, vamos, normalmente el servicio de preferencia es intensivo para todo, ¿no? Y en el caso de que estén anestesiando al lado, pues evidentemente llamamos al lado, pero normalmente suele ser por sangrados grandes y demás, y al final pues se llama intensivo por el requerimiento que pueda tener después de la cama, que sepan del paciente y demás. Pero es verdad que tenemos, gracias a Dios, muy poquitas complicaciones. Y la otra pregunta, sí, bueno, nosotros documentamos mediante el polígrafo que tenemos a la hora de meter los datos de cuando es una sedación. Y además, clasificamos sedación si es Stabi, si es FOS, si es Orejuela. Para posibles, dentro de un tiempo, para hacer un estudio y demás. Estuve hablando con una persona de allí de la unidad que se dedica a la investigación y me ha dicho que hay algo por ahí, pero que, en fin, que no hay nada, hace un estudio que te compare la sedación con respecto al tema económico, el tema infeccioso y demás. Pero vamos, si no mete un tubo en la boca, evidentemente la posibilidad de infección son mínimas. Eso es de cajón. Pero bueno, puede ser a nivel de económico y tema este sí que podemos tener gran diferencia. Bueno, yo un poco, ya lo comenté antes, un poco dependiente, tenemos un poco dos sitios de donde tirar, ¿no? En primera instancia siempre tiramos de la coronaria, pero principalmente tiramos de la coronaria porque el paciente suele ser paciente de cardio, entonces es nuestra responsabilidad y normalmente suele ser un paciente que va a terminar dentro de la coronaria, con lo cual lo primero es siempre avisar a cardiología. En cardiología siempre hay en torno de 8 a 3 médicos con perfil de críticos que nos vienen a echar siempre una mano, es más, a la mínima llamada acuden. Y si es cierto, por ejemplo, que si el paciente ya tiene previsión de complicarse o tiene algún tipo de anomalía, ya siempre llamamos a anestesia y llamamos a anestesia de manera fuera de protocolo, fuera de rango, sobre todo cuando afecta la complicación a servicios en donde puedan necesitar del anestesista ya quirófano. Hablo de cirugía cardíaca o hablo, por ejemplo, de cirugía vascular. Entonces, si tiene que venir el cirujano vascular y hay que profundizar la sedación o hay que dormirlos, entonces, o cirugía cardíaca, si tiene que hacer cualquier tipo de intervención, entonces sí que en ese caso pues, se llama anestesia para que asuma, porque a fin de cuentas, pues un poco suelen ser los médicos así los equipos que trabajan de manera conjunta. Respecto al tema de la documentación y del registro de complicaciones, bueno, nosotros siempre todos los pacientes que entran a sala hay una gráfica de enfermería en donde queda registrado absolutamente todo lo que se le hace y se deja de hacer, no tan solo el tipo de fármaco, sino la dosis, en qué momento se retira, etcétera, etcétera. Y aunque indudablemente en esa propia gráfica se registran todas las complicaciones que surgen a lo largo de toda la intervención, os puedo asegurar que en los últimos 15 años se cuentan con los dedos de una mano las complicaciones que hemos tenido. Indudablemente, pues me refiero, al estar trabajando con pacientes y con pacientes críticos, siempre suelen aparecer, o hay una alta probabilidad de que aparezcan complicaciones, pero relacionadas con sedación recuerdo, vamos, menos de de los dedos de una mano y suelen ser, fíjate, de las dos veces han sido problemas en el manejo de las bombas, en donde a lo mejor se manejaba una dosis pensando que era un fármaco, pero era el otro. No sé si a lo mejor por estar pues un poco pues, más relajado, porque es más, en los dos recuerdo que incluso era casi al final de la intervención, parece que pues habíamos bajado un poco la guardia, nos habíamos un poco pues relajado y las dos complicaciones se solventaron indudablemente sin problemas serios y sin repercusión para el paciente. En una de ellas sí que hubo que intubarla,
menos de 5 minutos, porque otra de las cosas buenas que tenemos es que los fármacos que usamos tienen una vida media sumamente corta, con lo cual aunque te equivoques en dosis, la repercusión del propio fármaco dura muy poco. Uno de ellos y el otro se manejó simplemente con ventilación manual con AMP. Quitando eso, no tengo registro de mayor complicación de los pacientes asociados a ventilación, a sedación llevada por enfermería. En los dos casos de estos que os digo, eran gente veterana, ¿eh? Me refiero, no fue gente ni recién llegada ni con una curva de aprendizaje a lo mejor que podríamos entredecirlo, no, era gente veterana. Muy bien, Muchas pues gracias. mira, nos pregunta también Manuela Rodríguez que tiene varias preguntas, ¿no? Una que habla sobre los protocolos, si están consensuados con el jefe de servicio. Hay más preguntas de protocolos, si son internos del hospital o generales o sea, si son internos, perdón, del servicio o generales del hospital. Y luego Manuela además nos dice que si, como es una necesidad para el centro, que esta sedación la haga enfermería, si el centro, o sea, los hospitales estarían obligados a formar a los profesionales y asumir, pagar el experto para formarlos, ¿no? En vuestro caso, no sé cómo habrá sido. Chema, tú mismo que tienes más experiencia en estas cosas. Bueno, en nuestro caso, sí, el curso que hicimos y el experto que hicimos fue pagado por la unidad. ¿Eh? Y más no hubo ningún problema, el jefe no lo, vamos, gustosamente, él no al revés. Y protocolo es de lo que es la unidad, no está consensuado con anestesia y sí está ratificado también por la dirección del hospital. ¿Eh? Eso sí que lo sé. Como los servicios están, vamos, no es que estén peleados, pero vamos, que no aceptan esta situación que tenemos, pues mi jefe puede tener resguardo de lo que es la dirección del hospital. Y sí, vamos, toda la formación que nosotros queramos y tal, nos da muchas facilidades. Eso no hay ningún problema. Genial. En nuestro caso, ¿Había más preguntas o...? No, en principio eran esas. No, en principio Ah, eran vale. esas dos, pero para los dos, a ver cómo, nada, si en los nuestro protocolos que caso, tenéis son sí. comunes. En nuestro caso, como habíamos dicho, bueno, iba un poco cogido de la mano a aprender la técnica en sí de la ablación y nos trajimos de regalo los protocolos y bueno, venían para quedarse. En ese momento pues teníamos un jefe de sección que fue con el que lo hablamos y con todos los médicos de la unidad que la hacían. Indudablemente el jefe de servicio dio su visto bueno y de ahí pues ahí se quedó. Me refiero tampoco, sí se intentó hablar con anestesia y eso me acuerdo perfectamente. Pero el que bueno, pues en ese momento pues dijo que le parecía bien, pero que no se iba a firmar. Y eso ahí quedó. Entonces, no fue mucho más allá de algo que quedó en la propia unidad para uso propio y manejo dentro de nuestro ámbito, no va mucho más allá. No sé si otras áreas, pues como endoscopias o una cosa así, tendrán algo firmado o demás, porque también es un sitio donde se usa muchísima sedación, por ejemplo. No lo desconozco, pero yo creo que están exactamente igual. Ellos tienen un protocolo sobre el que pues tienes pues, cierto margen de maniobra y que eso es lo que respalda el servicio de la unidad, pero dudo que vaya mucho más allá del propio servicio, incluso de la propia sección en donde se está haciendo ese tipo de sedación por enfermería. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, pero vamos a contestarle a unos compañeros que han preguntado por el tema de electrofisiología. No vayan a decir que no le contestamos. Son María Blanco y David Arroyo. Los dos preguntan. Uno pregunta sobre la FA. Yo de electrofisiología, aquí delante de todo, no tengo ni idea, porque yo soy de hemodinámica pura y dura. Pero bueno, ellos preguntan que si la FA es por electroporación, Ujú. Sí, ¿vale? sí. Pues si la sedáis o no vosotros y que cómo manejáis la tos y los movimientos involuntarios. Y aparte, pues con los nuevos catéteres dúo, que si también hacéis sedación. Así que como vosotros hacéis electrofisiología, pues playaros ahí también un poco. Empiezas tú, empiezo yo, como quieres. Vamos, de momento el pulsacele lo están haciendo los anestesistas. No sé el tiempo que duran los electrofisiólogos entre ese por ahí un protocolo, sé que existe. Yo estoy hablando con el personal que viene
de la empresa y sé que lo hacen, ¿no? Es verdad que necesita una profundidad, vamos, que el enfermo tiene que estar profundo, ¿no? Y no sé yo si esos médicos pues asumen el manejo de eso, ¿no? Al principio, ¿verdad? Que nosotros empezamos, vamos, que igual que contigo, José Ramón, lo hicimos con la crioevaluación. Utilizamos el remifentanilo, era otras cosas, estamos empezando, por quitarnos un poquito esa sensación de miedo y tal, y de respeto, y salió fantásticamente bien. Entonces estuvimos viendo combinación de medicamentos y vimos que esta combinación era la más estable. Y los movimientos involuntarios del paciente se quitan profundizando el paciente. La mayoría de los casos, el 90% se profundizan y tal. Porque si lo tienes en una somnolencia y demás, pues lo que hace es, está paciente desinhibido, ¿eh? Y entonces pues, se despierta. Y sobre todo, también muy importante, que me he dado cuenta que los pacientes que tienen apnea del sueño, ¿eh? Aunque tú lo tengas profundo así que tal, pues se pegan ronquio ¡pum! Y se despierta. Entonces, lo que se tiene que hacer, aunque parezca, dice, oye, es peor, ¿no? Se profundiza, tú le ahí la tubería aérea con tu guede, ¿eh? Es verdad que tampoco he comentado que nosotros pues utilizamos la BiPAP de una forma pues no muy habitual, pero que yo ante la mínima duda le pongo mi BiPAP. ¿Por qué? Porque así me garantizo mi vía aérea abierta, aunque no tenga algas, y me garantizo la ventilación, que no me va a retener carbónico. Entonces, con esas cosas, es verdad que nuestro jefe, nuestro bendito jefe, pues nos ayuda mucho en esas cosas, ¿no? Bueno, en nuestro caso es que es un tema delicado. El tema del Varipulse y el tema del Pulse Select es un tema delicado. Y es un tema delicado porque hay un interés muy importante por parte, bueno, de todo, tanto de profesionales como de las casas comerciales, por meterlo contra adentro. Teóricamente es una nueva forma de hacer ablación de DFA con una técnica teóricamente más segura, más estable, más rápida, que indudablemente eso es una de las cosas que lo hace más Rapidísima. efectiva. Correcto. Pero, por mucho que te digan los de las casas comerciales, no es lo mismo para el paciente. Y sí que hemos visto, pues bueno, que desde luego hay una cosa que tenemos clara. Nos habían comentado que duele menos y efectivamente duele menos que la punto a punto, pero necesita muchísima más profundidad de sedación, porque tiene efectos secundarios que no tiene la punto a punto. Y uno de ellos es la famosa tos, que normalmente, como son como 3 descargas, con un impasse muy corto de tiempo, si en la primera ya tienes tos, en la segunda tienes más y en la tercera prácticamente el paciente parece que se cae de la camilla. Entonces, manejar eso con sedación es muy complicado. Sí hemos visto que no hemos encontrado, porque hay pacientes que no hacen absolutamente nada, no hemos encontrado un patrón que nos pueda echar una mano para poder determinar qué pacientes hay que sedarlos un poco más o qué pacientes hay que sedarlos un poco menos. Pero sí es cierto que hay un porcentaje muy alto de pacientes que tosen. Sí, es cierto que no sabemos si es un poco pues, el operador, no sabemos si es la técnica, no sabemos si también pues, la anatomía del propio paciente, no sé si es que a lo mejor, pues, porque hay veces incluso que esa tos refleja, parece que como si hubiera pues, cierto grado de captura frénica o cierto grado de irritación frénica que le pueda provocar esa tos o ese tal. Sí es cierto que nosotros, ese paciente que tose, por experiencia, por mucho que profundices, va a ser muy complicado, salvo que lo duermas y luego anestesias, que le pueda retirar la tos. Y si indudablemente al paciente tienes que intubarlo, tienes que anestesiarlo, todos los beneficios del Varipulse se van por donde han venido, porque entonces ya no tienes ni tiempo y como más barato no lo es, con lo cual no sabemos ahora mismo dónde tal. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso concreto de la casa Johnson Johnson, de Varipulse, van a sacar ahora una especie de versión 2.0 en donde sí nos dicen que va a tener mucho menos carga de tos, con lo cual veremos que yo creo que no vamos a poder sedarlos menos de lo que lo hacemos. Tenemos como una especie de protocolo especial para el Varipulse, bueno, para la electroporación, por la casa comercial, pero sí, para la electroporación tenemos un protocolo un poquito más severo, que justamente es reducir el opioide para que nos tengamos mucho más margen al sedante, en este caso el propofol.
Y lo que sí, todos ellos, con buen propofol y buen fármaco amigable para la enfermería, bueno, a mí, por ejemplo, a mí me encanta el propofol, es un paciente que cuando está con propofol se deja ventilar muy bien. Entonces, el paciente, aunque lo profundices un poco más de lo que lo haces de manera habitual para una punto a punto, como retiras el opioide y el paciente no tiene dolor, realmente ventilarlo con BiPAP es mucho más sencillo y es mucho más seguro. No necesitas, bueno, no solemos tener complicaciones de depresión, de hipoventilación asociada a la depresión del sistema nervioso central. Aún así, yo creo que al tema de la electroporación tienen que darle una vuelta. Me refiero, son demasiados los pacientes que traen como efecto secundario esa tos muy incómoda que nos mueve el catéter. El paciente no se entera, indudablemente, pero es muy incómodo, sobre todo de verlo. O no sé si con el paso del tiempo tendremos que hacer igual que los ronquidos de la FA, tendremos que darlos por bueno. Mientras el paciente ronque, pues por lo menos sabemos que respire y está bien. Y aunque le incomode un poquito el electrofisiólogo, pues bueno, oye chico, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ronca? Pues ronca. Que tendremos que soportarlo y tendremos que darlo por bueno. No lo sé, pero yo creo que esto todavía está un poco en pañales. El tema de la electroporación, yo creo que van a venir, está a punto de venir la versión 2.0, creo que faltará la 3, la 4 y la 5. Pero si la electroporación depende de la presencia de anestesista, me temo que va a durar lo que va a durar. Una pregunta, José Ramón. Voy a aprovechar que está aquí para... los pacientes cuando los sedáis, ¿le ponéis Guedel o no le ponéis Guedel? Sí, es lo ¿Qué primero que grado? hacemos. Es una sedación profunda Sí, es con el lo primero que propofol? hacemos. Todo Es paciente que... que a veces que los Muchas veces anestesistas con eso ponen... llega, ¿eh? Con Sí, un Guedel y unas sí, cánulas sí, colocadas en el hueco del Guedel, llega de sí, sobras. ¿Qué no sí. llega? Le aplicas un poco de BiPAP y zafas. El tema es que los anestesistas muchas veces para que no se creen tanta saliva, ¿eh? Ponen atropina. ¿Qué es lo que Sí, pasa? Que muchas veces en ese estado la saliva se le da por el tracto respiratorio y le provoca esa tos. Y más esa tos que tú ves que el enfermo está dormido y el enfermo tose y tose y tose y tose y tose y muchas veces es porque se le va la saliva por la vía aérea. Vamos, eso es lo que yo he observado. No sé si puede tener relación con vosotros o si tú la has podido es observar que también o cómo la tos en la electroporación es que coincide exactamente con la descarga con la de la descarga, ¿no? energía. Que No hay ni es antes ni acción, después. acción-reacción, ¿no? Correcto. Y no es en todas las venas, porque de hecho, si tuvieras saliva, tendrías saliva durante todo el procedimiento. Pero a lo mejor estás en la vena inferior derecha y ahí pega unos brincos que mete miedo, que parece que se te va a caer el paciente porque es una tos bestial. Y después a lo mejor cambian de vena o quedan un poco más antrales, más en el osteo, y el paciente deja de hacerlo. Eso es, desde luego nosotros a día de hoy todavía no hemos identificado un patrón que nos pueda avisar antes de que lo hace. Sí es cierto que el paciente que lo hace nos da el caso. ¿Y los pacientes que tosen después han tenido dificultades respiratorias en algún momento, han tenido dificultades de Ninguna, algo, nada? es más, no se acuerdan de nada. No se acuerdan de nada. No salen con peor sensación o con peor vivencia que otro que no tose. No, lo decía si era por la derecha por si tocaban algo el frénico o lo que sea, o estaba asociado con el tema ese A o veces es en la izquierda, no. de acuerdo, pero es que a veces aparece en la izquierda. No sabría Ah. decirte. A veces también hemos pensado, pues a lo mejor que a ciertos operadores que tienen más tendencia a meter el catéter más dentro, pensamos que era eso. Hay un poco, yo creo que hay un poco de todo. Un poco de Bueno, pues todo. cuando deis con la clave, me lo Sí, dices. sí, lo comentaremos, lo comentaremos. Lo comentaremos. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a todos los que os habéis unido con nosotros. Yo creo que ya hemos respondido más o menos todas las preguntas, ya llevamos un tiempo bastante extenso y aún así os recordamos que va a quedar grabada esta sesión, que luego la vais a poder ver en la web de la AEC. Y nada más, yo solo agradeceros el haber estado esta tarde con nosotros y espero que podamos repetir en alguna ocasión sobre temas más interesantes para las enfermeras de hemodinámica. Bueno, yo quiero dar las gracias también a todos, a María como moderadora conmigo y a los dos ponentes, por supuesto, que sin ellos esto pues no se puede hacer, y a todos los que se han ido uniendo y se han atrevido a preguntar y bueno, que gracias a todos los que hemos participado, esta webinar pues ha tenido creo que bastante éxito. Así que 1 millón de gracias y ya nos tenemos que despedir porque se nos acaba la conexión. Muchas gracias y hasta pronto. A vosotros por Gracias. invitarnos, de A verdad. Muchas vosotros. gracias.
Muchas gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes. Luego.